oceánico. Y nos preguntan si cuando hay un ambiente de subducción entre placas, si puede haber un cambio de régimen porque esta placa esté fragmentada. En general, digamos, la placa que se fragmenta es la placa oceánica, no la continental. Si se fragmenta la placa oceánica, normalmente se produce una nueva zona de divergencia. Si se produce una nueva zona de divergencia, puede cambiar el vector de convergencia. O sea, el vector de subducción puede cambiar la orientación y eso sí produce. Por ejemplo, tenemos muy buenos casos registrados. Por ejemplo, la placa de Farallón se rompió en dos placas, la placa de Cocos y la placa de Nazca. Y eso hizo cambiar totalmente el vector de convergencia. La placa de Farallón tenía una fuerte componente noreste con respecto al margen. Cuando se partió en dos, hubo una placa, la de Cocos, que siguió teniendo esa convergencia noreste, mientras que la placa de Nazca, dado la zona de divergencia que se produjo en la dorsal de las Galápagos, empezó a tener una componente mucho más este-oeste. Entonces, en Chile, en el sur del Perú, de este lado en Argentina también, se nota una diferencia muy grande en el momento de los 27, 28 millones de años que se fragmentó y se rompió en dos la placa de Farallón. Entonces, la respuesta es sí, y puede ser muy importante los cambios, dado que cuando teníamos la placa de Farallón en Chile, no había nada más que un poco de transcurrencia en el margen. En el momento que se formaron las dos placas, comenzó lentamente a incrementarse la compresión en todo el margen chileno. Muchísimas gracias, Víctor. Acá tenemos otra pregunta. Muchas gracias. Nos deja una gran explicación para la tectónica del Jurásico en Colombia y una pregunta enorme aún por aclarar. ¿Tajami es o no un terreno alóctono? ¿Cuál es tu opinión personal? No entendí muy bien la pregunta. ¿Podrías repetirla a ver si...? Dice, nos deja una gran explicación para la tectónica del Jurásico en Colombia y una pregunta enorme por aclarar. Si el terreno Tajami es o no un terreno alóctono. ¿Cuál es tu opinión personal? Eso es un problema grave. O sea, después de la charla, yo estuve repasando lo que dije, estuve estudiando un poco más, y creo que uno de los problemas principales que tenemos para el Paleozoico superior es qué pasa con Tajami. Y aquí hay que hacer una definición lo más precisa posible. Del punto de vista tectonoestratigráfico, y un terreno tectonoestratigráfico como los que describen Toussaint y Restrepo, o Restrepo y Toussaint, cumple con esos requisitos. O sea, es un terreno que tiene una estratigrafía propia y está limitado por fallas. La falla de Otu está limitando el límite entre el terreno de Chibcha y el terreno de Tajami. Entonces, yo diría, sí, es un terreno tectonoestratigráfico. Ahora, la segunda pregunta sería, ¿todo terreno tectonoestratigráfico es una microplaca acrecionada? O sea, ¿es un terreno alóctono? Entonces, ahí es donde se pone más difícil la respuesta. Porque para ser un terreno alóctono, tendríamos que tener una sutura entre Chibcha y Tajami. Y la potencial sutura tendría que estar aproximadamente donde está la falla de Otu. Y eso, tan lejos como yo sé, no tiene las características de una sutura, dado que no hay en esa zona rocas oceánicas o remanentes de ofliolitas o algún otro rasgo que indicase que es una discontinuidad dentro de la placa continental. Si yo tengo que tomar una decisión ahora y me dice, bueno, ¿qué es lo que yo pienso? Yo tengo serias dudas que Tajami sea un terreno alóctono. Es un terreno tectonoestratigráfico como fue definido por Restrepo y Toussaint, pero no es un terreno alóctono porque no hay una sutura. Aceptado eso, se simplifica mucho más la evolución paleozoica de Colombia, dado que si Tajami no es un terreno alóctono, significa que es parte de Chibcha. Si es parte de Chibcha, la subducción del neopaleozoico es hacia el este, y eso permitiría explicar muchas cosas. Por ejemplo, cómo aparece en la zona de tierra adentro evidencias de un magmatismo ortogneses de características calcoalcalinas que aparentemente fueron un arco magmático pérmico.
Además, si aceptamos que no es que parte de Chibcha, también se podría explicar la presencia de terrenos tectonoestratigráficos con edades famatinianas, o sea, con edades ordovícicas. Hay varios lugares donde están apareciendo edades ordovícicas en el margen occidental de lo que era el protomargen paleozoico de Colombia. Si eso es así, sería algo muy similar a lo que ocurre en Perú. En Perú tenemos un arco famatiniano en la cordillera oriental, bien adentro, y a su vez el terreno que chocó, que es Paracas, chocó en el famatiniano, tiene a su vez en el borde occidental evidencias de edades famatinianas u ordovícicas. Entonces, ¿eso qué significa? Que el terreno de Chibcha, el momento que colisionó con el resto del Gondwana, a su vez estaba siendo subducido y tenía un arco magmático en su sector occidental ya desde el ordovícico. Entonces, esa es una hipótesis que sería muy buena con ver si es cierto o no, pero como hipótesis funciona muy bien con los datos que tenemos hasta ahora de Colombia. Además, otro rasgo que es muy importante, que lo quise poner énfasis durante la charla, es que necesitamos saber cómo es la emergencia de la deformación. Y esto me gustaría detenerme y explicarlo bien, quizá en la charla no quedó lo suficiente explícito, y es lo siguiente. Cuando tenemos una colisión, supongamos premisa número 1, Tahami es un terreno alóctono. Si es un terreno alóctono, hubo una colisión. Y la colisión es la que determina qué tipo de vergencia tiene la deformación. Se llama vergencia a una deformación la dirección de transporte. Por ejemplo, cuando la India choca con Asia para producir los Himalayas, hay una subducción de la India por debajo de Asia. Entonces, después de la colisión, la vergencia de la deformación es hacia el sur. Todas las fajas plegadas y corridas que se forman en la zona de sutura tienen vergencia hacia el sur. Y esa es una regla de oro de la tectónica. En toda zona de colisión, la vergencia, o sea, la dirección de transporte o deformación, es siempre contraria a la zona de subducción. Entonces, ahora volvamos al caso de Tahami. Si Tahami es un terreno alóctono y chocó contra el terreno de Chibcha, tiene que haber habido una subducción por debajo de Tahami, dado que en Chibcha no tenemos un arco magmático pérmico. Si eso fuera así, la zona de emergencia o de deformación que tenemos que encontrar en Tahami es dirección de transporte hacia el este. Y infelizmente no sabemos si la dirección de transporte o la deformación que tenemos en las rocas metamórficas de Tahami, de edad paleozoica superior, es hacia el este o hacia el oeste, y eso nos impide tomar una decisión. Si la deformación es hacia el este, o sea, top to the east, estaríamos en presencia de un terreno alóctono. Si la deformación es top to the west, estaríamos en un margen continental normal, luego de la colisión de algún terreno lauréntico, alguno de esos terrenos que terminó en Laurentia. O sea, es un problema fascinante, es un problema que no está resuelto y hace falta estudios estructurales en las rocas metamórficas para saber cómo es la deformación y qué emergencia tiene. Oh, muchísimas gracias por tu explicación, Víctor. En YouTube ya no tenemos más preguntas. No sé si las personas que nos están acompañando en el Zoom, ¿alguna tiene alguna pregunta? Sí, yo tengo una pregunta. Dale, Gloria. Doctor Víctor, no, es que quisiera saber qué tipo de recomendaciones de metodología usted nos daría para poder trabajar la parte estructural en cuanto al análisis, ¿sí? Porque uno encuentra estructuras que son de diferentes longitudes, de diferentes direcciones. Entonces, si nosotros tuviésemos esa posibilidad de poder definir bien esa parte estructural, o sea, ¿qué nos recomendaría? O sea, porque yo, por ejemplo, estaba intentando hacer clasificación primero por estructuras pues muy grandes, de mucha longitud y eso, y no sé, pues, cuál sería la recomendación. Es esa una pregunta. Bueno, en primer lugar, habría que hacer un estudio de la estructura de esas rocas metamórficas. Para eso, habría que ver si seguro que se puede reconocer cómo es la esquistosidad dominante.
o la foliación o la quistosidad dominante. Lo que tenemos que ver son estructuras SC, o sea, cómo es la relación entre la esquistosidad y el clivaje. Analizando las relaciones entre la esquistosidad y el clivaje, podemos determinar la dirección, o sea, cómo fue la rotación o cómo fue la dirección de deformación. Si podemos establecer eso y el sentido de esa rotación, podemos establecer la emergencia. Entonces, básicamente habría que hacer estudios clásicos donde había que determinar las direcciones dominantes o predominantes de la esquistosidad, ver cómo es la intersección con el clivaje, y en función de eso hay toda una serie de reglas. O sea, uno puede leer en el libro de Ramsay, de geología estructural, qué criterios se utilizan para ver entre el clivaje y la esquistosidad cómo es la dirección de deformación. Entonces, yo diría que hace falta muchos estudios de detalle, con mucha estadística, o sea, no, con hacer una medición no alcanza, hay que hacer decenas y decenas de mediciones para ver regionalmente cuál es la esquistosidad dominante y esa esquistosidad qué relaciones tiene con el clivaje. Si hacemos eso, no hay ningún problema en establecer la dirección de deformación. Muchas gracias. ¿Le puedo hacer otra pregunta? ¿La segunda parte? No, otra pregunta. Es que observando en Colombia la parte de la Amazonía y la Orinoquía, viendo el drenaje que tienen una tendencia, una hacia el noreste y otra hacia el sur o el sureste. Yo me he preguntado qué evento, digamos, pudo haber causado esa divergencia en primer lugar, y en segundo lugar, en la cordillera oriental, ese ancho, digamos, que se ve en planta. ¿Qué sería lo que lo produjo, a diferencia de lo que está en la parte norte, ¿no? Norte de la cordillera oriental, a diferencia de lo que es la parte sur? Infelizmente no sabría cómo contestarte esa pregunta. He estado trabajando con otros colegas colegas colombianos para tratar de entender cómo es la deformación de ese basamento de la Amazonia, y realmente es muy complejo. Ahora hay toda una nueva serie de datos, pero todavía no hay digamos, una hipótesis simple que pueda explicar todos esos datos que se han adquirido últimamente. Sabemos que la situación va a ser muy compleja, dado que tenemos varias orogenias superpuestas. Antes decíamos que era todo orinoquensis y estamos todos felices porque pensamos que había una sola deformación. Ahora sabemos que está el orógeno de Putumayo y otros orógenos todavía más antiguos que hacen difícil la interpretación. Y como es una cosa saltuaria, tenemos un dato acá, un dato más allá, es muy difícil integrarlo. O sea que mi respuesta es no sé, hay que seguir trabajando en eso. Gracias. Muchísimas gracias, Víctor. Acá nos preguntan en el chat. Muchas gracias por compartir sus pensamientos. Quizás podría repetirnos cuál es la evidencia en el Valle Medio del Magdalena de la creación de Dagua y Piñón. Sí, escucho bastante mal, por eso tengo problemas, pero vos decías en la parte central del Magdalena o en el Valle del Magdalena, si se ve algo con respecto a la colisión de Piñón. No entendí bien la pregunta. ¿Qué relación hay entre el Valle del Magdalena y Piñón? Que si hay, no sé si la persona que preguntó puede abrir el micrófono, que cuál es la evidencia entre la creación de Dagua y Piñón. Vale, hola. Hola, buenos días, buenas tardes. Buenos días, Sergio. Es que en la charla, en las consideraciones finales, ponías que la creación de los platós de Dagua y Piñón producen deformación intensa que se asocia al levantamiento de la cordillera central y el Valle del Magdalena. Entonces, quiero preguntarte, pues, yo entiendo el levantamiento que se puede asociar a la cordillera central, pero en el Valle del Magdalena, ¿cuáles consideras que son esas evidencias de eso? Bueno, si entendí bien la pregunta, yo diría que primero el terreno de Piñón y Dagua, la diferencia entre los dos es casi semántica, no hay una cosa. Cuando se produjo la colisión, hay un excelente trabajo bioestratigráfico de Tallo Serna que empieza a ver cómo es
se inicia la deformación a fines del Cretácico, y él puede registrar, digamos, la llegada de ese plató y datarlo desde el punto de vista bioestratigráfico. Los trabajos de Spiking o Speaking han permitido conocer la edad de la colisión por datos argón-argón. O sea, que yo diría que todo eso se produce, la colisión de esos platós contra la cordillera central y el levantamiento de la cordillera central a partir de los 75, 76 millones de años. Ahora, la evidencia de sedimentación dentro del Valle del Magdalena, lo que yo conozco básicamente es el trabajo de Gómez, donde hizo un estudio muy detallado de cómo fue la deformación, y esa deformación básicamente arranca después, básicamente cenozoica, y él ve primero cómo se empieza a levantar la cordillera central y avanzar sobre el Valle del Magdalena, y después, a partir de cierto momento, creo que es el Eoceno o Oligoceno, empieza a levantarse la cordillera oriental. Y hay primero una polaridad hacia el este hasta que empieza a levantarse la cordillera oriental, y hay una doble polaridad en la deformación. No sé si eso contesta la pregunta, pero es lo que yo sé de ese problema. Ok, sí, vale. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Víctor. Nos preguntan, ¿cuál es tu opinión acerca de la disgregación del supercontinente Panotia a finales del Proterozoico? Bueno, es realmente un problema, porque antes se pensaba que había un Panotia que a fines del Proterozoico todo estaba unido, y hoy sabemos que no estaban todos los continentes, o sea que ya había continentes separados de Panotia, o sea, no era todo un solo continente. Yo diría que el Gondwana se integró recién a los 530 millones de años, y teóricamente el Panotia que se hablaba era los 570 o 600 millones de años, era más antiguo. Yo creo que ha caído en desuso el término Panotia, y las evidencias han mostrado que realmente la deformación principal, tanto de panafricana como brasiliana, se produjo hasta los 530 millones de años. O sea que eso está indicando que la integración final del supercontinente de Gondwana se produjo en edades más jóvenes que lo que se pensaba en Panotia. Y creo que actualmente ha caído en desuso el término Panotia. Y nos preguntan que si esto explicaría ese magmatismo básico de edad neoproterozoico que se manifiesta en la región de Ariari en el Piedemonte llanero. Buena pregunta, pero realmente no sé. No sabría decirlo, porque sería muy bueno que haya deformación neoproterozoica, porque básicamente casi todo el margen hay, pero lo que me llama la atención es que en el Rift de Arauca, donde está mejor datado, donde hay acritarcas que nos permiten saber que es neoproterozoico, estamos en un periodo extensional. Pareciera que a fines del Proterozoico, lo que era la región de los llanos, por lo menos la parte norte, está dominada por extensión y no tiene fenómenos compresionales. Por eso, digamos, no conozco esos nuevos datos de área ahí que podrían indicar que hay deformación neoproterozoica. Listo, Víctor, muchísimas gracias. Nos preguntan, ¿qué rol podría tener la sismología sísmica para solucionar los problemas actuales en la tectónica andina? Sí, hay mucho para solucionar. A mí de la tectónica andina, una cosa que hace años vengo insistiendo, y cada vez que tengo oportunidad de hablarlo lo digo, lo dije personalmente cuando estuve en Bogotá, lo dije en Cartagena, lo digo todo el tiempo, los colombianos han acostumbrado a mirar la cordillera central desde chiquitos ya, donde hay un arco magmático jurásico, un arco magmático menos desarrollado cretácico, y tenemos ese tremendo batolito de Antioquia, que es realmente una anomalía de primer orden. O sea, yo diría que uno de los grandes desafíos de la tectónica andina, es la de Colombia, es tratar de entender qué pasó con el batolito de Antioquia, porque es una anomalía magmática de primer orden, que no es común. O sea que uno mira, qué sé yo, el arco magmático en Chile, en Perú, y
no ocurren esas cosas. En el Paleozoico hay algunos ejemplos muy lindos donde uno puede ver que hay un arco magmático lineal y de golpe hay una zona donde tenemos un ensanchamiento, casi se multiplica por 5 o por 10 las dimensiones del arco magmático. En esos casos en el Paleozoico se ha logrado demostrar que estamos ante fenómenos de delaminación. Entonces, ¿qué es lo que controla la delaminación? Normalmente, cuando hay una colisión entre dos continentes, cuando se produce la desconexión de la corteza oceánica al no poder seguir convergiendo, se produce fenómenos de ultra high pressure metamorphism, ultra high temperatura metamorphism, y eso generalmente aparece asociado a delaminación. Ahora, si estamos en el Cretácico superior, no estamos en condiciones donde aparecen esos fenómenos, son mucho más profundos. Entonces, lo más común que ocurra en esas épocas es que tengamos una verticalización, un incremento de la inclinación de la zona de solución. Y cuando eso ocurre, sí, hay una inyección de material fundido, de la astenófera funde la base de la corteza y produce esos grandes batolitos cuasi circulares, diría yo, por muy, muy voluminosos. ¿Cómo sabríamos si estamos en presencia de delaminación? Y habría que hacer estudios geoquímicos y ver cómo es la mineralogía de las rocas graníticas del batolito de Antioquia. Si fuera una mineralogía de alta presión, que esté indicando que el magma que lo originó se originó a ciertas profundidades, eso nos permitiría decir de que es muy probable que se haya fundido la base de la corteza por un fenómeno de delaminación y eso lo ha producido el batolito de Antioquia. Si es una mineralogía de baja presión, o sea que haya fraccionado mucho plagioclasa, que no tengamos evidencia de mayor profundidad, es aún más difícil de explicar. Cualquiera sea la alternativa, hace falta hacer estudios isotópicos y geoquímicos para ver realmente cómo es la mineralogía de los granitoides, que hay una gran variedad de granitoides en ese lugar, para poder explicarlo. Y una vez que lleguemos a demostrar, supongamos, como premisa que son de profundidad, el problema es qué pasó antes del emplazamiento de eso. Y antes del emplazamiento de eso, lo que pasó es si tiene 85, 86 millones de años, es algo antes de los 85 millones de años. ¿Qué puede ser eso anterior? Es muy difícil saberlo porque no tenemos evidencia que haya pasado gran cosa. Sabemos que hubo colisión, algunos dicen de arcos islándicos, otros dicen de Simons, que se produjeron en el Cretácico inferior, pero a los 90, 95 millones de años no sabemos de algo que haya colisionado. Entonces, nos queda la duda, y es una duda muy grande, y yo diría es el problema tectónico mayor que yo veo en los Andes. ¿Cómo la sismicidad puede ayudar para ello? Y bueno, es un fenómeno un poco antiguo para quedar registrado desde el punto de vista de la sismicidad, porque con la sismicidad podemos saber lo que pasa básicamente en el Cenozoico superior alto. Pero si estamos queriendo dilucidar qué es lo que ocurre en el Cretácico superior, ahí no podemos aplicar esos métodos. Muchísimas gracias, Víctor. ¿Tenemos más preguntas? Tú me dices. A ver, te leo la siguiente. Para terminar de integrar qué pasaba en los Andes del Norte durante el Jurásico Cretácico, ¿qué pasaba entre la actual Sierra Nevada de Santa Marta y el lago de Maracaibo? Es un problema bastante complejo. Se ha avanzado mucho últimamente en ese conocimiento. Todo lo que es el Nevado de Santa Marta, si hablamos de la actualidad, Cenozoico superior, es altamente interesante, porque Santa Marta es uno de los relieves estructurales más altos que tenemos en toda América del Sur. ¿Qué significa relieve estructural alto? Cuando vemos la superficie que se ha levantado y está en el margen continental y la profundidad del margen en ese lugar, tenemos varios kilómetros de levantamiento que se han producido en Santa Marta. Algunos han tratado de explicar eso como hablan de floating tectonics, o sea que Santa Marta estaría flotando, cosa que no comparto, o sea, no sería este el caso. Y si empezamos con el lago de Maracaibo, ahí tenemos todas las cuencas de la ranchería, tenemos
la Sierra de Perijá y todo un montón de cosas metidas en el medio que realmente son muy, muy complejas y no me animaría a dar una muy buena explicación. Es otro problema interesante que tenemos en Colombia. Y aquí nos preguntan, ¿cuál es tu opinión acerca de las rocas de edad Grenville en la cordillera oriental y por qué no existe magmatismo asociado? ¿La roca de Grenville? En la cordillera oriental. Bueno, ahí tenemos para discutir. Lo primero que uno tiene que responder es si son rocas de upper plate o de lower plate para el grenvilliano. Si en el grenvilliano las rocas esas fueran de lower plate, no tendría que haber nada, salvo alguna deformación, algún metamorfismo. Si fueran rocas de upper plate, o sea, rocas donde hubo subducción grenvilliana por debajo, tendría que haber un arco magmático. Entonces, no conozco lo suficiente las rocas metamórficas de ese basamento para poder decir si son rocas de upper plate o de lower plate. Sé lo que conozco de eso básicamente en mis charlas con Forero, el doctor Forero que estaba en Alemania cuando lo conocí, estuvimos hablando con él. Él siempre decía que tenía herencias, o sea, las rocas paleozoicas tenían herencias grenvillianas, pero con la herencia no hacemos mucho, sabemos que tiene herencias, pero no sabemos realmente si fue upper plate o lower plate. Así que para dilucidar eso, habría que determinar primero si son lower plate o upper plate. Entonces, nuevamente uno dice, ¿cómo sabe uno si es lower plate o upper plate una roca metamórfica? Nuevamente, a través del estudio estructural, estudiando la esquistosidad, la relación entre la esquistosidad y el clivaje, podemos saber la deformación que tienen esas rocas. En función de esa deformación, podemos paleogeográficamente tratar de armar un esquema para ver si fue lower plate o upper plate. Solo sabemos que hubo herencia grenvilliana, no tenemos datos estructurales, o por lo menos yo no conozco datos estructurales que nos permitan saber para qué lado fue la deformación, entonces es muy difícil explicar por qué hay o no hay esta actividad magmática. Muchísimas gracias, Víctor. Y ya para terminar, ¿cuál es tu punto de vista sobre el nido sísmico de Bucaramanga desde la evolución orogénica de los Andes colombianos en el Neógeno? Bueno, eso es un problema muy interesante. O sea, hay un montón de hipótesis. Desde el punto de vista objetivo, hay que decir que hay una actividad inusual intracortical en Bucaramanga. Entonces, eso es un hecho real. O sea, eso nadie lo puede discutir. Ahora, ¿por qué se produce? Hubo varias hipótesis. En un momento me gustó mucho la hipótesis de Jimmy Corridor, o no sé cómo dice, Jimmy Corredor o Corridor, este geólogo colombiano que trabajó con John Sapi, y es un excelente geólogo estructural. Él en sus bosquejos paleogeográficos indicaba que el nudo de Bucaramanga se producía por la colisión entre la placa de Nazca y la subducción de la placa caribeña que viene del norte. O sea, una placa viene del oeste hacia el este, que es la placa de Nazca, y otra placa viene del norte hacia el sur, que sería la placa caribeña. Y la colisión de las dos placas, de acuerdo a sus esquemas paleogeográficos, justo el nido de Bucaramanga quedaba entre esas dos placas, o sea, la zona de contacto entre las dos placas. Problemas que tiene esa interpretación es que las evidencias sísmicas que tenemos de la placa caribeña, especialmente en el margen venezolano, que es donde mejor se conoce, indican de que no hay una extensión tan grande como para llegar a Bucaramanga de esa placa. Realmente las zonas de Benioff que han sido reconstruidas, hay un excelente libro hecho a 4 o 5 años atrás por los venezolanos, que es una puesta al día del conocimiento del margen continental venezolano, donde hay numerosas evidencias que indican de que la subducción de la placa caribeña por debajo de Sudamérica existe, pero muy incipiente. O sea, no llega tan lejos como suponía Jimmy Corridor. Pero podría llegar a ser, pero los datos que indican que no es lo suficiente. Otra explicación que en los últimos tiempos ha tenido mayor peso es relacionarla de alguna forma con la zona de tierra, la zona de desgarre no me sale el nombre, que propuso... ¿De Caldas? La zona de desgarre de la tierra, me sale, no me acuerdo en este momento el nombre, y flojo de memoria,
Se dice que la placa de Nazca está casi horizontal en el norte e inclina 30-40 grados hacia el sur. Y hay una zona de desgarre, y esa zona de desgarre, cuando uno la proyecta, puede quedar a la latitud de Bucaramanga. Eso podría ser una explicación de que hay una gran actividad sísmica por ese desgarre. Pero también es una hipótesis, no ha sido probado. Lo que sí se sabe es que la zona de Bucaramanga ocurre y tiene tanto sismicidad intracortical porque, otra alternativa es la que propuso, ya no me acuerdo el nombre, de un geólogo colombiano que hace muchos años está en Francia, que es sismólogo, que propuso que estamos en presencia de la paleoplaca de Panamá, que se hundió por debajo del norte de Colombia y está llegando hasta la zona de Bucaramanga. Y eso de Bucaramanga estaría explicado por la interacción de la placa de Panamá, o sea, algunos llaman la placa de Choco también, que está subduciendo en forma horizontal por debajo del norte de Colombia. Esa fue la primera hipótesis, la segunda fue la de Jimmy Corridor, la tercera es la zona de desgarre, pero alguna de las tres tiene que llegar a explicar eso. Si tengo que elegir una, yo lamento que los venezolanos no se pusieron de acuerdo que la zona de subducción de la placa caribeña llegue tan hacia el sur, pero sería la forma más sencilla de explicarla. Todavía hay mucho para aprender de ese nido de Bucaramanga, así que yo no tengo una idea precisa de por qué se formó. Listo, Víctor, muchísimas gracias. Ya no tenemos más preguntas, muchísimas gracias. Siempre es súper interesante escucharte. Bueno, para mí siempre es muy grato poder hablar con ustedes y a su disposición cuando necesiten. Muchas gracias por siempre acompañarnos acá en Colombia. Okay. Espero visitarlos prontamente. Esperamos poder invitarte pronto. El otro año tenemos congreso. Dale. Mucho gusto. Un abrazo. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.